Saludos, señores. Como siempre, bienvenidos sean todos ustedes a programa Palabras al Viento. Hoy con un autor bastante interesante, no solamente para la lengua castellana, sino también para todas las lenguas a las cuales ha sido traducido. De todos es sabido que la literatura latinoamericana del siglo pasado marcó un hito en la presentación a nivel mundial de nuestra literatura como, digamos, como presentación, ¿no? Como palabras latinoamericanas ante el mundo. Estamos hablando de escritores tan importantes como aquellos que formaron el famoso boom latinoamericano. Hoy vamos a hablar de un autor que, si bien es cierto, no está catalogado de manera definitiva dentro del grupo, pero sí tuvo bastante relación con este importante grupo de escritores latinoamericanos. Vamos a hablar de un autor que nació el 1 de julio del año de 1909 en Montevideo, Uruguay. Vamos a hablar de Juan Carlos Onetti y hoy queremos comenzar el programa de manera diferente, luego de que ustedes saluden, como es de rigor, a nuestro público que nos ve a través de Costa Norte Network Canal 13, a través de YouTube y nuestra página web www.palabrasalviento.com. Yo quisiera una consideración particular de ustedes sobre la importancia, el rango, la dimensión de Juan Carlos Onetti como narrador en lengua castellana, a propósito de que para muchos ha sido, de hecho, comparado con escritores tan importantes como García Márquez o como Julio Cortázar o Vargas Llosa. Otros han llegado al extremo de ligarlo en términos de nombre y de presentación de la lengua castellana hasta con Cervantes. Queremos comenzar, antes de pasar a la vida de este importante hombre de las letras del mundo, Juan Carlos Onetti, que hablemos un poco de la dimensión en el plano literario de este gran autor uruguayo. Bueno, como siempre, saludos a los amigos que nos siguen en Palabras al Viento. Y para referirse a Onetti, yo pienso que la palabra que hay que utilizar, decir Onetti es decir poco. Hay que hablar del maestro Onetti. Realmente Onetti es el gran maestro de la literatura latinoamericana. Leyendo a Onetti y comparando la obra de Onetti con un escritor, el que más se le asemeja sería, en lengua inglesa, americano, William Faulkner. Se puede hablar de Faulkner en inglés y de Onetti en español. De Onetti se puede decir que es el maestro de los muchachos, le digo muchachos porque son mucho más jóvenes que él. Onetti nace en 1909 y Márquez nace en el 27, Vargas Llosa en el 36. O sea, comparado con Onetti son los muchachos del boom. Onetti es el maestro de esos muchachos. Cuando uno lee una obra como Vida Breve y una obra de 1950, en un sentido cuando la literatura latinoamericana todavía no tiene el renombre y, según confiesa el mismo Onetti, era dificilísimo de publicar porque los editores o las editoras no confiaban todavía en los escritores latinoamericanos y no había un mercado para vender la obra. En ese tiempo, ya en 1950, ya Onetti es un maestro consagrado. Pero Onetti no es un maestro en 1950, lo es en 1939, cuando publica la primera obra de tendencia existencialista en 1939, que es El Pozo. A los 30 años. A los 30 años, una obra breve, pero bastante compleja. Ya en El Pozo se veía la capacidad de Onetti. Y no se diga unos 11 años más tarde, con Vida Breve, que es una novela que no se debe leer como uno leería cualquier novela, porque tiene algo muy especial. O sea, Onetti hace un juego con el lenguaje y con las situaciones. Es una novela para disfrutar la estructura, la forma de escribirla, mucho más que incluso el tema. O sea, Onetti, comparando lo que es Vida Breve, yo la comparo con una película que es la de Stanley Kubrick, Odisea 2001. O sea, Stanley Kubrick uno lo ve para disfrutar la película, independientemente de lo que uno entienda. Eso mismo hace Onetti en Vida Breve. Son trozos de una realidad latinoamericana trasplantado a una ciudad inventada por él, Santa María, que no es más que Buenos Aires, Argentina, y
Montevideo, las dos capitales, como le confiesa de la Soler en la entrevista que le hace, y entonces él mezcla estas dos ciudades y toma lo mejor y claro lo peor de ambas ciudades para recrear sus mundos, que fue lo mismo que hizo Faulkner con Yognapatofa, lo que hizo Márquez con Macondo, lo que hizo el mexicano Rulfo con Comala. Él simplemente hizo eso, pero él hizo más. De Vargas Llosa en sus primeras novelas, sí, era el mismo ambiente de una sola ciudad. Exacto, pero a lo que yo me refiero con la obra de Onetti, es una obra densa, compleja, oscura, difícil, pero que cuando uno la lee, uno entiende que es un maestro. Y Onetti se puede decir que es un escritor para escritores. Onetti se puede leer desde dos vertientes distintas, para estudiarlo y para tratar de disfrutarlo. Se disfruta Onetti más cuando uno es escritor que cuando es lector, porque la complejidad de la obra de Onetti a veces hace difícil. Es una obra en clave, se puede decir. Pero también Onetti confiesa, a diferencia de otros escritores como Vargas Llosa, que dice que él tiene que sentarse todo un día desde la mañana y cumplir horario de oficina cuando escribe, él confiesa que él es un indisciplinado y que él escribe cuando le nace. Pero parece mentira que un escritor que confiesa ser indisciplinado tenga en su literatura una densidad, una complejidad y sea capaz de recrear unos mundos tan complejos dentro de esa indisciplina, porque realmente cuando uno lee las novelas de Onetti, ahí no se ve la indisciplina de la que él dice tener, porque de verdad son extraordinariamente bien construidas y se puede decir que Onetti es el gran maestro de la literatura latinoamericana, que no ha sido tan tomado en cuenta por muchísima gente, que lo ha obviado, pero lo obvia por la dificultad que tiene esa literatura. Pero es un escritor para escritores, aunque algún lector puede leerse algunos libros y disfrutarlo, pero es bastante complejo. Eso es lo que puedo decir de la obra de Onetti. Pues yo estoy completamente de acuerdo contigo, Ramón. Y sí que se le puede disfrutar, porque al margen del libro de las historias, que está influenciado desde luego con un ramalazo a lo Camus o a lo Sartre existencialista, y por mucho que diga él que no tanto, por Faulkner, él dice que está influenciado por Faulkner y lo reconoce en una sola obra, Para esta noche, una obra que le contaron dos anarquistas que venían de la Guerra Civil Española, un incidente con Negrín, y eso a él le parece tan fascinante que utiliza la influencia, el estilo de Faulkner, y eso lo reconoce. En el resto no tanto, pero a pesar de todo es un autor que se le disfruta, es un autor que esos giros, esa agilidad que tiene para mezclar el lenguaje, esos símiles, ágil como una firma. ¿Cómo se le puede ocurrir? Ágil como una firma. Es un hombre que utiliza un montón de recursos, a veces oscuros, es verdad, y solapados, pero que están ahí. A veces las historias no son, pues, más bien son historias sórdidas. Sin embargo, la forma de escribirlas es brillante. Y paradójicamente, no es tan exitoso como los muchachos que tú decías del boom, pero es que a veces el talento, la calidad de la escritura no está siempre vinculada al éxito editorial. Hemos visto éxitos editoriales de libros de autoayuda que bueno, pues están bastante lejos de tener calidad literaria y sin embargo se venden muy bien. Y vemos autores como Onetti, que aunque ha vendido y es conocido, tiene un montón, pero hay muchos autores con más éxito editorial que él. Es verdad que en aquellos tiempos, en Uruguay o en Argentina, incluso en Buenos Aires, no había autores. Parece que hasta que no llegaron los españoles huyendo en la Guerra Civil Española, no se fundaron algunas editoriales con las cuales se pudo desarrollar un poco. Pero es que, como tú decías antes, las editoriales internacionales pues aún no se fiaban de la escritura latinoamericana. En aquellos tiempos, bueno, pues la lengua inglesa o los clásicos españoles eran los que, bueno, pues se arriesgaban las editoriales. Sin embargo, parece ser que a la llegada de los españoles después de la Guerra Civil Española, es decir, después del 39, incluso durante la Guerra Civil Española que llegaron algunos, rápidamente empezó a haber editoriales con las cuales desarrollar. Pero es paradójico que Onetti no sea tan conocido como Vargas Llosa, premio Nobel, o como incluso como Julio Cortázar. Y sin embargo,